En el condado de Derbyshire, la mansión de los Vane se alzaba como un monumento a la ambición desesperada. Las grietas en la fachada de piedra se ocultaban con hiedra, y las alfombras raídas se cubrían con muebles estratégicamente colocados. Para mi madre, Lady Augusta Vane, la llegada del duque de Stirling no era una visita social, era una operación militar, la última oportunidad de salvar a nuestra familia de la ruina financiera. El objetivo era claro. Mi hermana mayor, Isabela, con su cabello de oro pálido, sus ojos azules como el cielo de verano y sus modales ensayados hasta la perfección. Isabella era el cebo perfecto para atrapar al soltero más codiciado de Inglaterra. Yo, Genevieve, era simplemente el daño colateral, la hermana menor, la del cabello rebelde y la lengua demasiado afilada, cuya única función era no estorbar. Pero el destino tiene un sentido del humor perverso. Esa tarde de tormenta, mientras el duque cabalgaba hacia nuestra puerta, esperando encontrar a la perfecta rosa inglesa, se encontró con algo muy diferente, una mujer empapada, cubierta de barro y discutiendo con una rueda de carro rota. ¿Creen que el amor entra por los ojos o por el desafío de encontrar a alguien que realmente nos vea? Cuéntenme su opinión mientras les relato cómo un accidente en el camino cambió el curso de 3 vidas. La mañana de la llegada del duque, la casa era un manicomio. Criadas corrían con planchas calientes. Mi madre gritaba órdenes sobre los arreglos florales y Isabela sufría su tercer ataque de nervios frente al espejo, porque una cinta de su vestido no combinaba perfectamente con sus ojos. «Genevieve», gritó mi madre desde el piso de arriba, «¿dónde te has metido? Necesito que vayas al pueblo a buscar la cinta de seda azul. El carruaje de carga se ha retrasado». Suspiré, cerrando el libro que intentaba leer en el rincón de la cocina. Siempre era así. Yo era la mensajera, la costurera de emergencia, la sombra que hacía que la luz de Isabella brillara más fuerte. «Ya voy, madre», respondí. Tomé el viejo carro de suministros, el único vehículo que no estaba siendo pulido para la llegada del duque, y salí bajo un cielo que amenazaba con romperse. El viaje al pueblo fue rápido, pero el regreso fue un desastre. A mitad de camino, una tormenta de verano estalló con violencia. La lluvia convirtió el camino de tierra en un lodazal. Y entonces sucedió. La rueda izquierda del carro chocó contra una piedra oculta y se partió con un crujido seco. El carro se inclinó, lanzándome al barro. Me levanté, escupiendo agua y tierra, mi vestido marrón empapado y pesado, mi cabello escapando de su modesto moño en rizos salvajes. «¡Maldita sea!», grité a la tormenta, pateando la rueda rota. No era propio de una dama, pero en ese momento no me sentía como me sentía como la única persona en el mundo que cargaba con el peso de los caprichos de otros. Estaba intentando, inútilmente, levantar el eje del carro cuando escuché el sonido de cascos acercándose. Un jinete apareció entre la cortina de lluvia. Montaba un semental negro enorme y vestía una capa oscura que ocultaba su ropa fina. Se detuvo a unos metros de mí. «¿Necesita ayuda, señorita?», preguntó. Su voz era profunda, autoritaria, pero con un deje de diversión que me irritó al instante. Me giré, limpiándome el barro de la cara con el dorso de la mano.
¿Le parece que estoy disfrutando de un baño de lodo recreativo, señor? Repliqué con sarcasmo. Por supuesto que necesito ayuda. A menos que tenga usted poderes mágicos para arreglar ruedas con la mente, le sugiero que baje de ese caballo o siga su camino. El extraño soltó una carcajada, no una risa cortés, sino una carcajada genuina y sonora. Desmontó con una agilidad sorprendente y se acercó. Fue entonces cuando lo vi de cerca. Era alto, intimidante, con el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia y unos ojos grises que brillaban con una inteligencia aguda. No parecía un campesino, pero tampoco actuaba con la rigidez de los nobles que conocía. «Tiene usted un carácter tormentoso, igual que el clima», dijo, arremangándose la camisa y agachándose junto a la rueda sin importarle manchar sus botas. «Soy Arthur, y usted es Andudé». Si le decía mi nombre, sabría que era una vane, y mi madre moriría de vergüenza si supiera que un extraño me había visto así. «Soy Yves», dije, usando el diminutivo que solo usaba mi padre. «Solo Eve bien, solo Eve. Vamos a levantajes tú». Juntos, bajo la lluvia torrencial, luchamos contra el carro. Él usó su fuerza para levantar el eje, mientras yo colocaba una piedra grande para sostenerlo temporalmente. Trabajamos en sincronía, resbalando en el barro, nuestras manos rozándose. Hubo un momento, cuando el carro finalmente se estabilizó, en que quedamos cara a cara, a escasos centímetros. Él estaba sucio, yo estaba hecha un desastre, pero la electricidad que cruzó entre nosotros fue más fuerte que cualquier rayo de la tormenta. Me miró, no con repulsión por mi aspecto, sino con una curiosidad intensa. «No muchas mujeres patean ruedas y dan órdenes a desconocidos en medio de un diluvio», murmuró, su mirada bajando a mis labios por un segundo. «No muchas mujeres tienen que arreglárselas solas mientras el mundo espera que sean adornos», respondí, sosteniendo su mirada. Él sonrió, una sonrisa ladeada que hizo que mi estómago diera un vuelco. «Touché, Evie and touché». Me ofreció su caballo para llevarme al pueblo, pero me negué. Estaba cerca de casa y no quería que me vieran llegar con un hombre extraño. «Gracias por la ayuda, Arthur», le dije. «Espero que encuentre lo que busca en su viaje». Él me miró una última vez antes de montar. «Creo que acabo de encontrar algo mucho más interesante de lo que buscaba». Y con eso se alejó al galope. Llegué a la mansión por la entrada de servicio, empapada y temblando, pero con la cinta azul a salvo en mi bolsillo impermeable. Me cambié rápidamente, me sequé el cabello y bajé justo a tiempo. Mi madre estaba en el vestíbulo, radiante, con Isabella a su lado, que lucía perfecta, etérea, como si nunca hubiera tocado el suelo. «Ahí estás», siseó mi madre. «Ponte detrás de tu hermana y no digas una palabra. El duque está llegando». Las grandes puertas se abrieron. El mayo herredomo anunció con voz solemne su gracio Arthur Cavendish, Duque de Stirling. Mi corazón se detuvo. Entró un hombre, ya seco, vestido impecablemente con un traje de montar de terciopelo azul, oscuro era Elan Arthur, el hombre del camino, el hombre con el que había compartido el barro y las risas. Al entrar, sus ojos grises barrieron la sala con una mezcla de aburrimiento y deber. Se posaron en mi madre, luego en Isabella, quien hizo una reverencia perfecta,
bajando las pestañas, con timidez ensayada. Él asintió cortésmente, pero su mirada parecía vacía. Y entonces me vio. Yo estaba en las sombras, detrás de Isabella, con mi vestido gris, sencillo, y mis manos aún rojas por el esfuerzo. Sus ojos se abrieron ligeramente. La sorpresa dio paso al reconocimiento, y luego a esa misma sonrisa ladeada y peligrosa que me había dedicado bajo la lluvia. Ignoró el protocolo, ignoró a mi madre, ignoró a la perfecta Isabella. Dio 3 pasos largos, pasando de largo a mi hermana, y se detuvo directamente frente a mí en señorita Solo Eve, dijo, su voz resonando en el silencioso vestíbulo, cargada de una intimidad que hizo jadear a mi madre. No sabía que las reparadoras de carros también frecuentaban los salones de la nobleza, aunque debo decir, bajó la voz, inclinándose hacia mí para que solo yo pudiera oírlo. Me gustaba más cuando estaba cubierta de barro y desafiándome con la mirada. El salón quedó en un silencio sepulcral. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Isabella me miraba con horror. Y yo, atrapada en la mirada del duque, supe que mi vida, invisible, acababa de terminar. El duque había venido por una esposa trofeo, pero acababa de encontrar a la única mujer que lo había tratado como a un hombre, y la guerra en la casa Vane acababa de comenzar. El silencio que siguió a la declaración del duque en el vestíbulo fue tan denso que se sentía como un peso físico sobre los hombros. Mi madre, Lady Augusta, parecía haber sido golpeada por una mano invisible. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, una carpa boqueando fuera del agua. Isabella, mi hermana, perfecta, parpadeó rápidamente sus ojos azules, llenándose de una confusión acuosa, incapaz de procesar por qué el hombre más importante de Inglaterra estaba ignorando su vestido de seda importada para hablar con la hermana que olía a lluvia y caballos. Yo, por mi parte, sentía que el suelo de mármol se movía bajo mis pies. La mirada de Arthur, el duque, no se apartaba de la mía. Había un desafío en sus ojos grises, una chispa de diversión compartida que creaba una burbuja privada alrededor de nosotros, excluyendo al resto de la sala. Su gracia logró articular finalmente mi madre. Su voz, subiendo una octava por el pánico, debe haber un error. Esta es Genevieve, mi hija menor. Ella acaba de tener un percance desafortunado en el camino. No suele presentarse así ante las visitas, se lo aseguro. Genevieve, sube a cambiarte inmediatamente. Arthur se enderezó, rompiendo el contacto visual conmigo para dirigir una mirada indescifrable a mi madre. Su sonrisa ladeada se transformó en una máscara de cortesía aristocrática, fría y perfecta. No hay necesidad de disculpas, Lady Vane, dijo con suavidad, aunque había acero en su tono. De hecho, si no fuera por la intervención de su hija y su notable habilidad con la mecánica básica, me temo que mi propio caballo habría sufrido una lesión en ese camino traicionero. Ella no solo arregló su carro, me dio un excelente consejo sobre cómo navegar el terreno. Se volvió hacia mí de nuevo, y la calidez regresó a su rostro. Un placer volver a verla. Genevieve, Solo Eve, era un nombre encantador. Pero Genevieve tiene una elegancia que le sienta bien. Hice una reverencia, sintiendo el calor subir por mi cuello, no de vergüenza, sino de una emoción turbulenta que no podía nombrar. El placer es mío, su gracia, y me alegra ver
que encontró el camino sin más incidentes. «Ve a cambiarte, Genevieve», repitió mi madre, esta vez con un tono que prometía castigos severos si desobedecía. Me retiré, sintiendo la mirada de Arthur, quemándome la espalda, hasta que doblé la esquina de la escalera. Una vez, en la seguridad de mi habitación, me dejé caer contra la puerta cerrada, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. ¿Qué acababa de pasar? El duque de Stirling, el hombre destinado a salvar a nuestra familia, casándose con Isabella, acababa de flirtear abiertamente conmigo frente a todos. Me miré en el espejo. Mi cabello seguía húmedo, mis mejillas estaban sonrojadas y mis ojos brillaban con una intensidad que me asustó. No era la mirada de la hermanau invisible, era la mirada de una mujer que acababa de despertar. La cena de esa noche fue un ejercicio de tortura psicológica. Mi madre había reorganizado los asientos a última hora para asegurarse de que Isabella estuviera sentada a la derecha del duque, mientras que a mí me habían relegado al extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible, casi en la oscuridad. Me había puesto mi mejor vestido, un sencillo traje de tafetán verde oscuro que resaltaba el color de mis ojos, aunque sabía que para mi madre no era más que un trapo comparado con el resplandor de Isabella. La mesa estaba dispuesta con la mejor platería, pulida hasta el exceso, y candelabros de cristal que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes agrietadas del comedor. La tensión era palpable. Mi madre dirigía la conversación como un general en el campo de batalla, lanzando temas seguros hacia Isabella para que ella pudiera brillar. Isabella ha estado practicando su acuarela, su gracia, dijo mi madre, con una sonrisa tensa. Tiene un talento natural para capturar la delicadeza de las flores. ¿No es así, querida? Isabella, rígida como una muñeca de porcelana, asintió. Sí, me encantan las rosas. Son tan bonitas y huelen bien. Arthur, que había estado cortando su carne con una precisión casi quirúrgica, levantó la vista. Su expresión era de educado aburrimiento. Fascinante, dijo, sin convicción. Las rosas son, en efecto, bonitas. Hubo un silencio incómodo. Mi madre intentó de nuevo. Y también toca el pianoforte como un ángel. Estamos ansiosos por deleitarle después de la cena. Será un honor, respondió Arthur, pero sus ojos, esos ojos grises y penetrantes, viajaron a lo largo de la mesa, ignorando los centros de mesa y las velas, hasta encontrarme en mi exilio al final del mantel. ¿Y usted, Lady Genevieve, también pinta flores y toca instrumentos angelicales? La pregunta me tomó por sorpresa, con la copa de vino a medio camino de mis labios. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia que gritaba: «Di que no y cállate». Pero la rebeldía que había nacido en el barro esa tarde seguía viva en mí. Me temo que soy una decepción en las artes delicadas. Su gracia, respondí, manteniendo mi voz firme. Mis acuarelas siempre terminan pareciendo manchas de tinta, y mi relación con el piano es de mutua hostilidad. Prefiero pasar mi tiempo en la biblioteca de mi padre o... Hice una pausa, una pequeña sonrisa curvando mis labios, reparando cosas que se rompen en el camino. Arthur soltó una risa suave, genuina, que hizo que Isabella dejara caer su tenedor con un estrépito. «La biblioteca», repitió él, ignorando el ruido. «Eso suena mucho más peligroso que las acuarelas».
¿Qué está leyendo actualmente? Un tratado sobre la historia de la arquitectura romana, dije, ignorando el gemido ahogado de mi madre. Me fascina cómo construían estructuras diseñadas para durar milenios, mientras nosotros apenas podemos mantener en pie nuestras fachadas. Era una indirecta cruel sobre el estado de nuestra propia casa y nuestras finanzas, pero no pude evitarlo. Arthur me miró con una intensidad renovada, como si acabara de descubrir un diamante en una mina de carbón. La durabilidad es una cualidad rara hoy en día, dijo, sosteniendo mi mirada, tanto en los edificios como en las personas. La mayoría prefiere la ornamentación superficial a los cimientos sólidos. Exactamente, concordé, sintiendo una conexión eléctrica. ¿De qué sirve una fachada bonita si la estructura colapsa ante la primera tormenta? Genevieve, interrumpió mi madre, su voz estridente. No aburras al duque con temas tan áridos. A nadie le interesan las piedras viejas. Su gracia, Isabel estaba a punto de contarnos sobre su voluntariado en la iglesia local. Arthur giró la cabeza lentamente hacia mi madre, y la temperatura en la habitación pareció descender. Le aseguro, Lady Augusta, que no estoy en absoluto aburrido. De hecho, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una conversación en una cena. Por favor, Lady Genevieve, continúe. ¿Cree que la caída de Roma se debió a la debilidad de sus cimientos o a la corrupción de sus líderes? Durante el resto de la cena, ocurrió lo impensable. El duque de Stirling y la hermana Invisaval se enfrascaron en un debate apasionado sobre historia, filosofía y política. Hablamos sobre Marco Aurelio, sobre las reformas agrarias, sobre la naturaleza de la responsabilidad. Isabela se quedó en silencio, picoteando su comida, completamente excluida de un idioma que no entendía. Mi madre estaba pálida de furia, pero no podía interrumpir al duque sin cometer una falta grave de etiqueta. Por primera vez en mi vida, no me sentía como la hermana menor, la segundona. Me sentía brillante, escuchada, valorada. Arthur no me hablaba con condescendencia, me desafiaba, cuestionaba mis argumentos y sonreía con aprobación cuando yo defendía mis puntos con lógica y pasión. Al terminar la cena, pasamos al salón de música. Mi madre, desesperada por recuperar el control de la situación, empujó prácticamente a Isabela hacia el pianoforte. Toca algo alegre, querida, algo que nos haga olvidar tanta discusión intelectual. Isabela comenzó a tocar. Era técnicamente perfecta. Cada nota en su lugar, el ritmo preciso, pero era una música vacía, carente de emoción, ensayada hasta la muerte. Arthur se situó junto al piano por cortesía, pero su postura era rígida. Yo me retiré a un rincón junto a la ventana, observando la lluvia que había vuelto a caer, golpeando los cristales como dedos impacientes. Sentí su presencia antes de verlo. Arthur se había alejado del piano, mientras Isabella seguía tocando, y se había acercado a mí. «Toca bien», dijo en voz baja. Parándose a mi lado, «Sí», respondí. «Isabella hace todo bien. Es lo que se espera de ella. La perfección es admirable, pero agotadora», murmuró él, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. «Prefiero algo con un poco más de carácter, como una rueda rota en una tormenta». Me giré para mirarlo. Estaba tan cerca que podía oler el aroma a sándalo,
y lluvia que se aferraba a su ropa. ¿Por qué está haciendo esto? Susurré, mi voz temblorosa. Ha venido aquí para pedir la mano de mi hermana. Todo el condado lo sabe. Mi madre ha hipotecado hasta la última cuchara de plata para esta visita. Si sigue prestando atención a la hermana equivocada, arruinará todo. Arthur se inclinó ligeramente hacia mí, invadiendo mi espacio personal de una manera que hizo que mi respiración se detuviera. ¿La hermana equivocada?, preguntó, su voz grave y suave. Genevieve, vine aquí buscando una esposa. Es cierto, me dijeron que la hija Mayo, de los Vane, era la belleza de Derbyshire, la joya perfecta para la corona de los Cavendish, y es hermosa, sin duda. Pero llevo años rodeado de belleza vacía. Llevo años asistiendo a cenas donde se habla del clima y de bordados. Hizo una pausa, y su mano rozó, apenas un segundo, la manga de mi vestido. Hoy, en ese camino, vi a una mujer luchar contra los elementos, maldecir a una rueda y reírse de un duque. Y esta noche, en esa cena, vi a una mente brillante atrapada en una jaula de expectativas mediocres. No soy lo que usted necesita, dije, intentando proteger mi corazón que ya empezaba a latir demasiado rápido por este hombre imposible. Soy desordenada, tengo opiniones, no encajo en los salones de baile. Sería una duquesa terrible. Creo que serías una duquesa extraordinaria, replicó él con firmeza, porque una duquesa debe ser más que un adorno, debe ser una compañera. Y francamente, Eve, me aterra la idea de pasar el resto de mi vida con alguien que no sepa distinguir entre un cimiento y una fachada. La música del piano cesó abruptamente. Isabella había terminado. Los aplausos entusiastas de mi madre rompieron el momento mágico entre nosotros. Arthur se apartó lentamente, pero no antes de dejarme con una última frase que sellaría mi destino esa noche. No he venido a pedir la mano de nadie todavía, Genevieve. Vine a conocer a la familia Vane, y creo que acabo de conocer al único miembro que realmente importa. Cuando Arthur se unió a los aplausos corteses, mi madre se acercó a mí, aprovechando que la atención estaba en el piano. Me agarró del brazo con una fuerza que me hizo daño, sus uñas clavándose en mi carne a través de la tela del vestido. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de odio puro, aunque mantenía una sonrisa falsa para el resto de la sala. No sé qué juego estás jugando, niña ingrata. Siseó en mi oído, su voz un veneno destilado. Pero no permitiré que arruines el futuro de esta familia por tu vanidad egoísta. A mañana te irás. Te enviaré con la tía Ágata al norte. Diré que has enfermado. Desaparecerás antes de que el duque baje a desayunar. Me soltó con un empujón y se volvió hacia el duque, radiante de nuevo. Su gracia ¿no fue magnífico? Isabella tiene un don, ¿verdad? Miré a Arthur, rodeado por mi madre y mi hermana, atrapado de nuevo en la red de sus expectativas. Él me buscó con la mirada por encima de sus cabezas, pero yo me di la vuelta y salí del salón, con las lágrimas picándome en los ojos. Mi madre tenía razón. Esto era un juego peligroso, y yo no tenía las cartas para ganar. Él era un duque, y yo era la hermana invisible. Pero mientras subía las escaleras hacia mi habitación, sabiendo que probablemente me enviarían lejos al amanecer, una parte de mí, la parte que había debatido sobre Roma y reído bajo la lluvia,
Sabía que algo había cambiado irrevocablemente. Arthur me había visto, y una vez que eres vista, es imposible volver a desaparecer en las sombras sin luchar. El amanecer llegó a Derbyshire envuelto en una niebla gris y espesa, como si el mundo mismo estuviera de luto por mi partida. No había dormido. Había pasado la noche empacando mis pocas pertenencias en un baúl desgastado, escuchando el viento aullar contra las ventanas de mi habitación, sintiendo que cada ráfaga se llevaba un pedazo de la esperanza que había nacido la noche anterior. Mi madre no había mentido. A las 5 de la mañana, su doncella personal, una mujer de rostro agrio llamada señora Higgins, golpeó mi puerta. «Es hora. Lady Genevieve, el carruaje la espera en el patio trasero. Su madre ha dado instrucciones estrictas de que no despierte a nadie». Bajé las escaleras de servicio como una ladrona en mi propia casa. El silencio de la mansión era opresivo. Pasé por delante de la puerta de la habitación de invitados, donde dormía Arthur. Me detuve un instante, mi mano flotando sobre la madera oscura, deseando tener el valor de golpear, de entrar, de decirle la verdad. Pero el miedo me paralizó. ¿Qué le diría? ¿Que mi madre me estaba exiliando por celos? ¿Que me había enamorado de él en menos de 24 horas? Parecía patético. Parecía la fantasía de una niña tonta, tal como mi madre había dicho. Retiré la mano y seguí bajando, tragándome las lágrimas. En el patio trasero, el viejo carruaje negro, el mismo que usábamos para los funerales, estaba listo. El cochero, un hombre anciano que me miraba con lástima, ató mi baúl en la parte trasera. Mi madre estaba allí, envuelta en un chal de lana, vigilando la operación como un alcaide de prisión. No había ni un rastro de afecto maternal en su rostro, solo la fría eficiencia de quien elimina un obstáculo. «Tía Ágata te espera», dijo sin mirarme a los ojos. «Le he escrito diciendo que has sufrido un ataque de nervios y que necesitas el aire del campo y aislamiento total. No escribas, no intentes volver hasta que Isabella esté casada y embarazada del heredero del duque entonces, y solo entonces consideraremos tu regreso». «¿Y si él pregunta por mí?», pregunté, mi voz ronca por el frío y la emoción. Mi madre soltó una risa seca y cruel. «¿Preguntar por ti? Genevieve, no seas ingenua. Él es un hombre. Anoche se divirtió con tu excentricidad. Hoy, a la luz del día, verá la realidad. Isabela es la belleza, la perfección, la futura duquesa. Tú fuiste solo una distracción momentánea. Para cuando tome su té, habrá olvidado tu nombre». Sus palabras dolieron más que una bofetada, porque temía que fueran ciertas. Subí al carruaje, sintiéndome pequeña y derrotada. La puerta se cerró con un golpe definitivo. El cochero chasqueó las riendas y el vehículo comenzó a moverse, las ruedas crujiendo sobre la grava húmeda. Me recosté en el asiento frío, cerrando los ojos, resignada a mi destino como la solterona exiliada del norte. El carruaje avanzó por el camino lateral que rodeaba la finca, alejándose de la mansión, pero apenas habíamos recorrido 200 metros cuando el vehículo se detuvo bruscamente, haciéndome caer hacia adelante. Escuché el relincho nervioso de los caballos y la voz del cochero gritando algo ininteligible. Luego, una voz profunda y autoritaria cortó la niebla, una voz
que hizo que mi corazón se detuviera y volviera a latir al mismo tiempo. ¡Alto! He dicho que se detengan inmediatamente. Abrí la puerta del carruaje y me asomé. Allí, bloqueando el camino con su semental negro, estaba Arthur. No llevaba su impecable traje de cena, sino una camisa blanca abierta en el cuello y pantalones de montar, como si se hubiera vestido a toda prisa. Su cabello estaba revuelto por el viento, y su expresión era una tormenta de furia contenida. «¿Su gracia?», balbuceó el cochero. «Tengo órdenes de Lady Vane». «No me importan las órdenes de Lady Vane», tronó Arthur, desmontando de un salto. Ana abra la puerta. Pero yo ya estaba bajando, mis pies hundiéndose en la hierba mojada. «Arthur», susurré, sin poder creerlo. Él se giró hacia mí. La furia en su rostro se suavizó al verme, reemplazada por un alivio palpable, pero sus ojos seguían ardiendo. Se acercó a mí en 3 zancadas largas, ignorando el barro, ignorando el protocolo, ignorando todo. «¿A dónde ibas?», preguntó, agarrando mis hombros con suavidad, pero con firmeza, como si quisiera asegurarse de que era real. «Fui a tu habitación. La vi vacía, Said, que faltaban tus cosas». «Mi madre». Empecé, pero la voz se me quebró. Ella dijo que estaba enferma, que tenía que irme con mi tía. Dijo que yo era un obstáculo. «¿Enferma?», repitió él, soltando una risa incrédula y amarga. «Anoche eras la mujer más vital de toda Inglaterra, y esta mañana te sacan escondidas, como a un criminal». Se volvió hacia la mansión que se vislumbraba a través de la niebla. «Tu madre no te estaba enviando a recuperarte. Genevieve te estaba borrando». «Tiene que dejarme ir, Arthur», le supliqué, aunque cada parte de mí quería quedarse. «Si vuelvo, será un escándalo. Ella nunca me perdonará a Isabella». «Usted vino por Isabella». «Al diablo con Isabella», gritó él, y el sonido resonó en el valle. «No vine por Isabella, vine porque mi deber exigía que buscara una esposa adecuada. Pero el deber no me preparó para ti». Me miró fijamente, sus manos subiendo desde mis hombros para acunar mi rostro. Sus pulgares limpiaron las lágrimas que yo no sabía que estaba derramando. «No voy a dejarte ir, Yves. No ahora que te he encontrado. Volveremos a esa casa y terminaremos con esta farsa de una vez por todas». Me subió a su caballo, montando él detrás de mí, y dejamos el carruaje y al atónito cochero en el camino. El regreso a la mansión fue como una carga de caballería. Entramos por la puerta principal, que Arthur abrió de una patada. El estruendo alertó a toda la casa. Criados asomaron las cabezas, pálidos. Mi madre, que estaba desayunando tranquilamente en el salón de la mañana, se levantó de un salto, tirando su taza de tía Isabela. Aún en bata, apareció en lo alto de la escalera. «Su gracia», exclamó mi madre, su rostro pasando del blanco al rojo en un segundo. «¿Qué significa esto?» «Genevieve debería estar a kilómetros de aquí», la interrumpió. Arthur, bajándome del caballo, había entrado literalmente hasta el vestíbulo con el animal, un acto de barbarie aristocrática que me habría hecho reír en otro momento. ¿Debería estar siendo castigada por el crimen de ser más interesante que el maniquí que usted intenta venderme? El silencio en la sala fue absoluto. Isabela soltó un grito ahogado. Llevándose la mano a la boca, mi madre se enderezó
intentando recuperar su dignidad hecha jirones. Duque de Stirling, le exijo que se explique. Ha entrado en mi casa como un salvaje. Ha secuestrado a mi hija enferma. Su hija no está enferma, señora, dijo Arthur con una voz gélida. La única enfermedad en esta casa es su ambición. Caminó hacia el centro de la sala. Llevándome de la mano, yo sentía las miradas de todos. Pero esta vez, con su mano envolviendo la mía, no me sentía avergonzada de mí. Sentía protegida. Vine aquí con una intención clara, continuó Arthur, dirigiéndose ahora a Isabela, que bajaba las escaleras temblando. Se me hizo entender que la familia Vane esperaba una unión entre nuestras casas. Se me presentó a Lady Isabela como la candidata ideal y admito que, sobre el papel, parecía el acuerdo perfecto. Isabela bajó la mirada, las lágrimas corriendo por sus mejillas perfectas. Por primera vez, sentí una punzada de lástima por ella. No era malvada, solo era vacía, un producto de la crianza de nuestra madre. Sin embargo, dijo Arthur, girándose para enfrentar a mi madre, un matrimonio no es una transacción comercial. Aunque usted lo trate como tal, requiere respeto, requiere una conexión mental, requiere verdad. Y anoche descubrí que la única verdad en esta familia reside en la mujer a la que usted intentó desterrar. Es una rebelde, gritó mi madre, perdiendo los estribos. Es inadecuada, desordenada, obstinada. Nunca podría ser una duquesa. Es exactamente el tipo de duquesa que yo quiero, replicó Arthur con firmeza. Una que no teme ensuciarse las manos. Una que piensa por sí misma. Soltó mi mano por un momento para sacar algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una pequeña caja de terciopelo azul. Mi madre dejó de respirar. Isabela sollozó más fuerte. Iba a hacer esto de la manera tradicional, dijo Arthur, mirando la caja. Iba a hablar con su padre primero, a seguir el protocolo. Pero usted, Lady Vane, me ha forzado a actuar. No permitiré que Genevieve pase ni un minuto más bajo su tiranía, pensando que no es deseada. Se giró hacia mí, delante de mi madre, de mi hermana y de toda la servidumbre que espiaba desde las puertas. El duque de Stirling se arrodilló, no ante la reina de la belleza, sino ante la chica del vestido de viaje arrugado y las botas manchadas de barro. Genevieve Vane, dijo, su voz suave pero clara. Sé que nos conocemos hace menos de un día. Sé que esto es una locura y un escándalo que alimentará los cotilleos de Londres durante años. Pero he pasado mi vida haciendo lo sensato y nunca he sido feliz. Contigo, en medio de una tormenta y una discusión sobre Roma, fui feliz. Abrió la caja. Dentro brillaba un anillo antiguo, un zafiro rodeado de diamantes, oscuro y profundo como el mar. Rompo cualquier compromiso implícito con esta casa, excepto uno. Te pido a ti, y solo a ti, que seas mi esposa, que vengas conmigo a Stirling, no como un adorno, sino como mi igual. ¿Aceptarás salvarme de una vida de aburrimiento perfecto? El mundo se detuvo. Miré a mi madre, cuyo rostro era una máscara de horror absoluto. Miré a Isabela, que había dejado de llorar, y ahora nos observaba con una extraña expresión de asombro. Y luego miré a Arthur, a sus ojos grises, llenos de esperanza y desafío. Sí, dije, mi voz temblorosa pero segura. Sí, Arthur, acepto. Anel deslizó el anillo en mi dedo. Me quedaba un poco grande, pero se sentía perfecto. Se levantó
y me besó, un beso casto, pero cargado de promesa, allí mismo, en el vestíbulo de mi prisión. «¡Esto es inaceptable!», chilló mi madre, recuperando la voz. «No daré mi bendición. Su padre no lo permitirá. Arruinarán a Isabella. ¿Quién querrá casarse con ella después de este desaire público?» Arthur se volvió hacia ella, su expresión endureciéndose de nuevo. «En cuanto a la bendición, no la necesito. Genevieve es mayor de edad. Y en cuanto a la ruina», hizo una pausa y su voz se volvió peligrosamente baja. «Sé sobre sus deudas, Lady Vane. Sé que esta casa está hipotecada hasta los cimientos. Sé que esperaba que mi dote la salvara». Mi madre palideció mortalmente. Yo miré a Arthur. Sorprendida Anne. Él lo sabía. «Si Genevieve se viene conmigo hoy», continuó él, «pagaré sus deudas. La casa quedará libre de cargas. Isabella tendrá una dote respetable para buscar un marido que realmente la quiera, no uno que compre para salvarse de la bancarrota. Pero si intenta detenernos, si intenta manchar el nombre de Genevieve, de alguna manera dejaré que los acreedores se lleven hasta la última piedra de este lugar». Fue un jaque mate, brutal y brillante. Mi madre se desplomó en una silla, derrotada por la única cosa que amaba más que el control en el dinero. «Tienen 1 hora para empacar las cosas de Genevieve», ordenó Arthur. «A los sirvientes danlas de verdad, sus libros, sus herramientas, todo. Nos vamos a Londres». Me miró y me guiñó un ojo. «Creo que tenemos una boda que planear, mi amor, y te prometo que no habrá ni una sola cinta azul pastel a la vista». Subí las escaleras para empacar, no como una exiliada, sino como una futura duquesa. Al pasar junto a Isabella, ella me detuvo. Esperaba insultos, odio, pero ella me miró, se secó los ojos, y por primera vez en años, vi a mi hermana, y no a la rival. «Él te ve, Eve», susurró Anne. «Realmente te ve». Hizo una pausa y luego añadió, con una voz muy pequeña: «Anne, llévatelo lejos. Mamá me habría vendido al mejor postor. Al menos ahora tal vez tenga una oportunidad de ser solo Isabella». La abracé, sorprendiéndonos a las dos. Y en ese momento supe que el duque no solo me había salvado a mí. Al romper el compromiso, había roto las cadenas de las 2 hermanas Vane. La llegada a Londres no fue el final de la tormenta, sino el comienzo de una muy diferente. Si en Derbyshire la lluvia y el barro habían sido mis enemigos, en la capital lo eran los susurros y la tinta de los periódicos de sociedad. La noticia de nuestro escandaloso compromiso había viajado más rápido que nuestros caballos. Antes de que mis botas tocaran el pavimento de la residencia ducal en Grosvenor Square, ya me habían bautizado con un apodo cruel a la duquesa de Barro. Se decía que había embrujado al duque, que lo había atrapado en un momento de debilidad o, peor aún, que era un capricho excéntrico de un hombre aburrido de la perfección. La sociedad londinense, un organismo vivo y despiadado, se preparaba para devorarme. Los primeros días en la mansión de Arthur fueron una mezcla de lujo abrumador y soledad estratégica. Arthur, aunque amoroso y atento en la privacidad de nuestras habitaciones, tenía asuntos urgentes en el Parlamento y con sus abogados para liquidar las deudas de mi madre, tal como había prometido. Yo me quedaba sola en una casa que parecía un museo, rodeada de sirvientes que me miraban de reojo, evaluando si la hermana equivocada
tenía la columna vertebral necesaria para llevar el apellido Cavendish. En lugar de encogerme, decidí que no cometería el error de intentar convertirme en Isabella. No encargué sedas rosas ni aprendí a tocar el arpa. En su lugar, tomé posesión de la biblioteca del duque y de los libros de cuentas de la casa. Si iban a juzgarme, lo harían por mi competencia, no por mi apariencia. La prueba de fuego llegó 2 semanas después. El baile de apertura de la temporada en Almack era el terreno más exclusivo y crítico de la aristocracia. Una invitación allí era una sentencia o una consagración. Arthur entró en mi habitación mientras me preparaba. No hubo palabras melosas ni falsas seguridades. Simplemente se paró detrás de mi frente al espejo, colocó sus manos sobre mis hombros y me miró a los ojos a través del reflejo. Su presencia era un ancla sólida en mi mar de nervios. Yo había elegido un vestido de terciopelo azul noche, oscuro y sobrio, sin encajes ni volantes, adornado únicamente con el anillo de zafiro que él me había dado. No parecía una debutante, parecía una mujer que iba a la guerra. Él asintió, aprobando la elección silenciosa de no disfrazarme de algo que no era. El trayecto hacia Almack fue un viaje en silencio. La tensión en el carruaje era palpable, pero era una tensión compartida, la de 2 aliados a punto de entrar en territorio hostil. Al llegar, la entrada fue tal como la había temido. El anuncio de nuestros nombres provocó un silencio inmediato en el gran salón. Cientos de abanicos se detuvieron. Cientos de ojos se clavaron en mí, buscando la suciedad, la torpeza, la imperfección que justificara los rumores. Caminamos por el pasillo central. Sentí el impulso de bajar la cabeza, de esconderme detrás de la alta figura de Arthur, pero recordé la rueda rota en el camino y la fuerza que había necesitado para levantarla. Enderecé la espalda. No era la hermana bonita, pero era la hermana fuerte. La noche transcurrió como un duelo de esgrima verbal. Las matronas de la sociedad se acercaban con sonrisas afiladas, como cuchillos, lanzando preguntas diseñadas para exponer mi falta de refinamiento o mi ignorancia sobre los chismes actuales. Lady Jersey, la patrona más temida de Almack, fue la primera en atacar. Con una voz dulce y venenosa, comentó lo inusual que era ver a un duque elegir a una esposa sin las conexiones o la belleza tradicional de la familia Vane, insinuando que debía poseer talentos ocultos muy particulares. La sala contuvo el aliento, esperando mi humillación o el estallido de ira de Arthur. Pero Arthur no tuvo que defenderme. Antes de que él pudiera abrir la boca, respondí con una calma que heló la sangre de los presentes. No hablé de belleza, ni de conexiones, hablé de la gestión de las fincas, de la historia de las alianzas políticas, de las que Lady Jersey presumía saber tanto, pero citaba incorrectamente y corregí con datos precisos y una cortesía impecable. Un error que ella había cometido al hablar sobre la arquitectura de su propia finca. No fui grosera, fui culta, no fui encantadora, fui formidable. La conversación giró, no hacia los vestidos o los bailes, sino hacia la política agraria y la historia, terrenos donde yo había vivido toda mi vida a través de los libros. Arthur permaneció a mi lado, no como un protector, sino como un compañero orgulloso. Cada vez que alguien intentaba ignorarme,
para dirigirse solo a él. Él redirigía la conversación hacia mí, obligando a los nobles a reconocer mi intelecto. Poco a poco, la atmósfera en el salón cambió. El desprecio se transformó en desconcierto y luego, lentamente, en un respeto reacio. Se dieron cuenta de que la duquesa Ojibaju no era una campesina ignorante, sino una fuerza intelectual con la que no se podía jugar. No me amaban. Eso tardaría tiempo, si es que alguna vez ocurría, pero empezaron a temerme lo suficiente como para respetarme. El momento cumbre de la noche no fue un baile, sino un retiro. Cuando decidimos marcharnos, no huimos. Nos despedimos con la cabeza alta. Mientras esperábamos nuestro carruaje, escuché a un grupo de caballeros murmurar cerca de la entrada. No hablaban de mi vestido ni de mi falta de belleza clásica. Hablaban de mi agudeza, de cómo había dejado sin palabras a Lady Jersey. Arthur me apretó la mano en la oscuridad del carruaje de vuelta a casa. No dijo te quiero, ni eres hermosa. Dijo algo que para mí valía mucho más esta noche. Genevieve, has conquistado Londres sin disparar una sola bala. Eres magnífica. Esa noche, por primera vez desde que salí de Derbyshire, dormí sin soñar con mi madre o con Isabella. La sombra de mi hermana perfecta se estaba desvaneciendo. Ya no me importaba si era la más bonita del salón. Había descubierto que ser la más interesante, la más capaz y la más valiente era un poder mucho más duradero. La sociedad londinense podía seguir susurrando, pero ahora susurraban sobre la nueva duquesa de Sterling, una mujer que no necesitaba ser salvada, porque había aprendido a salvarse a sí misma mucho antes de que un duque apareciera en su camino. La batalla social estaba ganada, pero sabía que el verdadero desafío sería construir una vida real sobre los cimientos de este romance vertiginoso, lejos de los ojos del público y las expectativas del mundo. Nuestra boda no ocupó las portadas de los periódicos sociales, y eso fue nuestra primera victoria real como esposos, lejos del bullicio de Londres y de las miradas críticas de Derbyshire. Nos casamos en la capilla privada de la finca ancestral de Arthur en Escocia. No hubo cientos de invitados, ni sedas importadas, ni una orquesta sinfónica. Solo el sonido del viento en los páramos, el olor a brezo y la certeza absoluta de que estábamos allí por elección, no por obligación. Cuando Arthur deslizó el anillo de oro simple junto al zafiro de compromiso, no prometí obedecer, prometí acompañar, construir y desafiar. Y él, con una sonrisa que solo yo conocía, prometió no aburrirse nunca. Los años que siguieron transformaron el ducado de Sterling. No me convertí en la duquesa decorativa que pintaba acuarelas en el salón. Me convertí en la administradora que recorría las tierras a caballo con los dobladillos manchados de tierra, discutiendo sobre rotación de cultivos y reparaciones de graneros con los arrendatarios. Al principio, los trabajadores me miraban con recelo, esperando a la dama frágil de la ciudad, pero cuando me vieron levantar planos, calcular presupuestos y, sí, ayudar a reparar alguna que otra rueda rota en los caminos, el recelo se transformó en lealtad. Arthur y yo no éramos solo marido y mujer, éramos socios. Por las noches, la biblioteca no era un refugio solitario para él, sino nuestro centro de mando, donde las copas de vino se mezclaban con los mapas y las risas. Un año después de nuestra boda, llegó una carta de Derbyshire. La letra en él
sobre era delicada, vacilantan, era de Isabela. La abrí con temor, esperando reproches o noticias de desgracias, pero lo que encontré me hizo llorar de alivio. Isabela escribía para contarme que se había casado, no con un conde, ni con un rico comerciante, sino con el vicario de la parroquia vecina, un hombre joven y amable, que siempre la había mirado cuando ella tocaba el órgano los domingos. «Mamá, está furiosa», decía la carta. «Dice que he desperdiciado mi belleza y mi dote en un nadie. Pero, Yves, por primera vez en mi vida, no tengo que ser perfecta. Puedo desafinar, puedo mancharme, puedo ser yo. Gracias por romper la jaula primero. Al ver que tú podías volar con las alas rotas, me di cuenta de que yo también podía caminar». Mi madre, Lady Augusta, se quedó sola en la mansión de los Vane. Con las deudas pagadas por Arthur, tenía seguridad financiera, pero perdió lo que más anhelaba: influencia. Se convirtió en una figura amarga, una reina sin súbditos en un castillo vacío, contando sus joyas antiguas y murmurando sobre la ingratitud de las hijas que no supieron apreciar su sacrificio. Nunca la visité. Aprendí que el perdón no significa necesariamente permitir que quien te hirió vuelva a tu vida. A veces, el perdón es simplemente dejar ir el rencor y seguir adelante. Pasaron 5 años. Una tarde de otoño, Arthur y yo regresábamos a casa después de inspeccionar unos nuevos muros de contención cerca del río. El cielo se abrió de repente, desatando una tormenta torrencial idéntica a la del día en que nos conocimos. Nuestros caballos se pusieron nerviosos y el camino se convirtió en un río de lodo. Arthur detuvo su montura y me miró, el agua corriendo por su rostro, empapando su cabello oscuro y su camisa. Parece que el destino insiste en que estemos mojados y sucios. Duquesa, gritó por encima del trueno, con esa sonrisa ladeada que todavía hacía que mi corazón se acelerara. Me reí, echando la cabeza hacia atrás, dejando que la lluvia lavara cualquier rastro de la etiqueta ducal. Supongo que la elegancia está sobrevalorada. Su gracia. Él se acercó con su caballo hasta que nuestras piernas se tocaron. Me tomó la mano, su agarre fuerte y cálido bajo la lluvia fría. «Te dije una vez que buscaba a alguien que supiera distinguir entre un cimiento y una fachada», dijo, su voz profunda y seria, a pesar del caos de la tormenta. Y míranos, 5 años después, y seguimos aquí, en el barro, construyendo algo real. No cambiaría esto por todos los salones de baile de Londres, ni yo por todas las cintas de seda del mundo. Respondí. Nos besamos bajo la lluvia, salvajes y libres. 2 almas que habían encontrado su hogar no en un edificio, sino en la tormenta compartida. Mi nombre es Genevieve Duquesa Auguste Sterling, y esta es la historia de cómo la hermana invisible, la decepción de la familia, terminó quedándose con el premio Mayo R. Pero el premio no fue el título, ni la fortuna, ni el castillo. El premio fue descubrir que el amor verdadero no busca la perfección pulida de una muñeca de porcelana. El amor verdadero busca a alguien que no tenga miedo de romperse, de mancharse y de reparar las ruedas cuando el mundo se detiene. Y tú, que escuchas esto, tal vez sientas que eres la hermana equivocada o la que no encaja, la que siempre está en segundo plano. Pero déjame decirte algo,
no eres invisible. Solo estás esperando a alguien que tenga la visión suficiente para ver en la oscuridad. No intentes encajar en el molde de otra persona. Rompe el molde, ensúciate las manos, porque las historias más hermosas no ocurren en los salones perfectos. Ocurren en los caminos difíciles, bajo la lluvia, cuando te atreves a ser tú misma. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido subestimada, cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento de rebelión. ¿Fue cuando dejaste de intentar complacer a todos o cuando decidiste que tu voz importaba más que tu apariencia? Y si llegaste hasta el final de este viaje, escribe la palabra tormenta en los comentarios. Así sabré que eres de las que no temen bailar bajo la lluvia. No olvides revisar las otras historias que te dejo en pantalla, llenas de romances que desafían las normas. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre encuentra el camino, incluso a través del barro.